Esa es una historia que me sucedió hace ya 9 años, nos cuenta Flavio. Aún estaba en la facultad, iba a un centro de laboratorios donde hacía unos experimentos para mi proyecto final de la carrera. Por la presión, muchas veces era necesario quedarme más tiempo, y casi siempre me quedaba solo en el edificio. Eran aproximadamente las 9 de la noche y estaba terminando unas cosas para ya al fin poder irme a casa. Hablé por teléfono con mi asesora de tesis para avisar a qué hora me iba a ir del laboratorio. Cuando colgué el teléfono sentí un escalofrío por toda la espalda, lo cual se me hizo muy extraño. No le tomé importancia y comencé a guardar mis cosas. Estaba de pie frente a un escritorio al lado de una ventana, que permite ver el pasillo, y de repente me pareció ver algo que se movía por fuera. Pensé que era uno de los guardias del edificio dando sus rondas de vigilancia, por lo cual seguí con mis cosas. Apagué la luz del laboratorio, salí cargando mi mochila y cerré la puerta. El edificio ya estaba casi todo oscuro, porque de noche no dejan prendidas las luces. Entonces empecé a caminar y se me ocurrió usar la lámpara de mi celular para ver en la oscuridad. Al buscarlo, me di cuenta que no lo traía conmigo. Entonces me di media vuelta y regresé al laboratorio a buscarlo. Encendí nuevamente las luces y lo encontré a un lado de los equipos que había utilizado. Lo tomé y encendí la lámpara del celular. Me acerqué a la puerta de salida, apagué la luz del laboratorio y sentí nuevamente ese escalofrío que había sentido antes, pero muchísimo más intenso. En la ventana del laboratorio pude ver una sombra con la ayuda de la lámpara de mi celular. Justo en ese momento escuché que golpeó el vidrio y se fue corriendo muy rápido. Salí del laboratorio y no había absolutamente nadie. Los escalofríos no paraban, pero mi instinto me decía que tenía que salir de ahí. Agarré fuerzas y salí casi corriendo del edificio. En la entrada fui con los guardias y pregunté si alguien más había entrado. Me dijeron que ya no había nadie y que aún no era la hora de hacer sus rondas. En ese momento se me congeló la sangre. Estuve varias horas completamente solo y no podía quitarme de la cabeza esta pregunta. ¿Cuánto tiempo habré estado en la ventana, lo que sea que vi, sin que me diera cuenta? Después de eso traté de ya no quedarme hasta tarde y afortunadamente no me ha vuelto a suceder. Flaps, hermano mío, muy interesante la primera historia del día de hoy. Definitivamente el que tu cuerpo te haya avisado con los escalofríos pudo haber significado algo. Quizás sí estabas ante una presencia muy paranormal. O quién sabe, quizás simplemente era alguien haciéndote una broma, aunque es difícil de creer teniendo en cuenta lo que nos dices de que los guardias dicen que no había nadie más o que no eran sus horas de dar rondas, ¿no? Entonces, muy curiosa la situación. Ojalá no te vuelva a pasar, hermano. Y gracias por compartir tu anécdota. Hermanitos, ya saben que si quieren que su anécdota aparezca, pueden dejarla en los comentarios del video para que aparezcan en el próximo episodio. La siguiente historia, banda, nos la cuenta Andrés. Era una noche cualquiera. Estaba recostado en mi cama. De repente, me dieron ganas de ir al baño. Era una casa algo antigua. El baño estaba fuera de la casa, pasando el patio. Fui y crucé el oscuro patio con los sonidos de la noche de trasfondo. De repente, a lo lejos, por un lado del cuarto de baño, había una sombra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Parecía que lo que estuviera causando esa sombra estaba fumando. Por más que intenté, no pude verle la cara. Al principio creí que era mi papá. Incluso le dije, hola padre, ¿qué haces aquí? Pero él no me respondió. Bueno, no le di importancia y entré al baño, sabiendo que él estaba cuidando afuera, o al menos eso creía. El día siguiente le pregunté a mi papá, ¿por qué estabas afuera a esas horas de la noche? A lo que mi papá me dijo, ¿de qué estás hablando? Yo estaba durmiendo. Un frío recorrió mi cuerpo, y le dije ya dudoso y algo asustado, no bromees, anoche estabas afuera del cuarto de baño, fumando. Mi mamá confirmó la historia de mi papá y toda mi familia se asustó. Hoy en día aún no sabemos quién fue el hombre que estaba en el patio esa noche. Hermano, historia terrorífica. Imagínate, o sea,
podemos pensar que es terrorífico porque no sabías que era esa sombra. O sea, sí pudo haber sido algo paranormal, ¿no? Una sombra, un espectro que no sabes qué es, que está ahí en tu patio. Hermano mío, pero imagínate por un segundo que esa sombra realmente era una persona extraña que entró a tu casa de alguna forma. Uy, hermano, eso personalmente da bastante miedo, ¿no? Definitivamente el pensar que alguien que no debería estar en tu casa entra y que le hagan daño a ti o a tu familia sería lo peor que uno puede pensar. Eso da bastante miedo. Un saludo, Andrés. Espero que no sea nadie. Y pues bueno, la siguiente historia, hermanos, es una historia que nos cuenta Jennifer. Dice, mi siguiente historia es... En la casa de mi abuela hay unas escaleras en el patio para subir al techo. Nosotros teníamos la costumbre de ir cada lunes desde que tengo memoria hasta que falleció mi abuelo. En uno de esos lunes, hace ya varios años, estábamos afuera porque jugarían vóley los adultos. Una prima que en ese entonces era niña se encontraba en el techo pero sola. Le dijeron que no se acercara a la orilla y un primo vio cómo se caía del techo, pero como que le empujaron. La alcanzó a agarrar antes de que cayera al suelo. Bueno, en ese caso, lo bueno fue que la alcanzaron a agarrar antes de que cayera al suelo, ¿no? Pero vaya, esa... ¿Vio cómo una sombra le empujó? Interesante también la situación. La siguiente historia, hermanos, nos da cuenta Daniela Escalada. En el Museo de Arte Latinoamericano, por 1920, era el Palacio de Noel, habitado por dos hermanos y sus familias. Cuando fue construido, daba a la costa del Río de la Plata. Es de estilo señorial peruano, pero tal vez los problemas provengan del pasado en esa casa. En esa parte de la costa se enterraban a los siervos que morían. Carlos Noel era el intendente de Buenos Aires cuando su hija Soledad murió a los 17 años de tuberculosis. Durante su gestión, cerró el cementerio no católico, el de los disidentes, que estaba en Pasco, entre Alsina e Irigoyen. Espero haber pronunciado eso bien. Y para recubrir las paredes de su palacio, Noel se llevó algunas lápidas de mármol que habían quedado abandonadas. O sea que los fantasmas pudieron venir con los mármoles. Desde aquel momento se dice que los espíritus quedaron vagando en el palacio. Los vecinos han escuchado sollozos y lamentos durante las noches y, que a veces, han dicho, se ve a una muchacha joven vestida de blanco caminando por los jardines. ¿Tiene algo de historia eso en ese caso, no? O sea, un lugar donde enterraban a los siervos. O como tú dices, pudieron haber venido con las paredes. Entonces, muy interesante esa historia que nos cuentas de Buenos Aires. La siguiente historia, hermanos, nos la cuenta Jolita Estrada. En un día cualquiera, en la noche me acosté, cuando de repente sentí que algo me tiró al suelo. Mi respiración desapareció y no me podía mover. Quería gritar y no podía. Sentía que no tenía voz. Lo único que se movía era mi corazón latiendo. Al día siguiente me desperté y me di cuenta que fue mi primera experiencia con parálisis de sueño. Ese es un tema bastante interesante. Me gustaría que todos los que hayan tenido alguna experiencia con parálisis del sueño nos platicaran algo de sus primeras experiencias o de la experiencia más fuerte que han tenido. Personalmente les voy a contar. Yo por ahí del año 2018 fue mi primera parálisis del sueño y hasta donde recuerdo ha sido la única. Estaba yo dormido, en ese entonces yo vivía todavía con mis amigos, como les conté en el primer episodio, pero ellos no estaban, todos ellos estaban en nuestra ciudad natal, nuestro pueblo natal, porque eran vacaciones. Yo no me podía ir a mi pueblo porque yo también, aparte de estudiar, trabajaba, entonces en las vacaciones pues tenía que seguir yendo al trabajo, ¿no? Me acosté a dormir. Recuerdo claramente que me acosté boca abajo, volteado hacia la izquierda. En la parte de la izquierda hay una pared y hasta arriba de ese lado había una ventana. Pues yo recuerdo como yo seguía acostado boca abajo, con los ojos abiertos y no me podía mover. Trataba de mover los brazos, pero los sentía increíblemente pesados, súper pesados. Que sentía que los movía un poco, pero estoy casi seguro que ni siquiera los pude mover nada.
Así de pesado se sentía. Y alcanzaba a ver la ventana del cuarto. Tenía tanto miedo que alguien se asomara, porque yo escuchaba las historias de la gente que tenía parálisis del sueño, que en esos momentos empiezan a experimentar cosas terroríficas, ¿no? Entonces yo tenía ese miedo. Lo que hice fue cerrar los ojos durante toda la experiencia. Entonces, una vez les adelanto, no vi nada paranormal, simplemente no me pude mover, no sé exactamente cuánto tiempo fue. Eh, lo que sí les puedo decir es una teoría que tengo. Algo me dice que realmente yo no tuve como tal una parálisis de esas de que dicen que tu cerebro despierta pero tu cuerpo aún no, algo por el estilo. Sino yo creo que lo que a mí me pasó realmente, hermanos, es que yo estaba soñando, estaba acostado, estaba durmiendo y que no me podía mover. O sea, yo creo que todo fue un sueño, no estoy seguro, no les puedo confirmar. Eh, pero bueno, ha sido mi única experiencia. He escuchado a algunas personas, me han contado, que sí, en estas parálisis sí han visto cosas. Creo que se escucha mucho en internet de un señor de sombrero. Entonces, hermanos, si ustedes han tenido alguna de estas experiencias, no duden en dejármela en los comentarios para verla en el próximo episodio. Vamos con la siguiente historia, hermanos míos. La siguiente historia nos la cuenta Oscar Bernal. En mi casa siempre se escuchan ruidos random, como si abrieran la puerta, como si la tocaran, platos chocando, etc. Pero alguna ocasión, cuando era niño, arriba del closet donde guardamos las cosas de Navidad, un mono siempre en las noches se ponía a cantar. Le tuvimos que decir a mi papá que lo bajara para quitarle la batería. Curiosamente, una noche, ese muñeco, ya sin batería, se puso a cantar, pero con voz grave, como si estuviera en cámara lenta. Esa noche nadie se levantó y no pudimos dormir hasta que lo tiraron. ¡Órale! Esa historia probablemente de las que más me causaron escalofríos esta noche. Imagínense que de la nada empieza a escuchar uno de tus juguetes cantar y eso que no tiene baterías. Hermanos míos, tengan cuidado. Hermanos, y para terminar, la siguiente historia nos la manda Byron Yagual. Como yo soy de quedarme hasta las 3 o más de la madrugada, despierto y en mi casa suelen penar y algunas veces me jalan las sillas y golpean las ollas de la cocina. Un día estaba haciendo una tarea de mejoramiento de nota de matemática. Bueno, fui al baño y todo tranquilo. Cuando vuelvo a la silla de la PC la habían movido. Yo creí que simplemente era mi imaginación. Por ser tan de madrugada y después de eso todos los perros de la zona donde vivo comenzaron a aullar de forma fuerte y entre más tiempo se oía, comenzó a hacer un frío y sentirse un ambiente pesado. Como si alguien me estuviera observando. No dudé en dejar todo e irme a la cama. Lo que me parece curioso, por ejemplo, de ese tipo de historias es como nos menciona... en mi casa suelen pasar este tipo de cosas, o sea, es como de algo en lo que aprende a vivir, o sea, te pasan cosas paranormales todos los días, a ti, a tu familia, entonces es algo con lo que aprendes a vivir, eso es lo curioso, ¿no? Pero bueno, hermanitos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, fue un episodio algo corto. No se les olvide, hermanitos, nos pueden mandar sus historias. Entre más historias haya, más podemos incluir y los videos pueden extenderse más. Entonces, yo estaría muy feliz de que lo hicieran. Pueden mandárnosla aquí en los comentarios del video, por favor. No se les olvide que también pueden escuchar este podcast en Spotify, asimismo aquí en YouTube. Y el que lo compartan y nos dejen su manita arriba, nos ayuda demasiado. Hermanos míos, descansen y ojalá no les pase nada tenebroso. No, mejor ojalá sí para que me lo cuenten, ¿no? Sean felices, hermanitos, que es lo más importante. Adiós.